don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señores, Kevin Holland lo volvió a hacer. Kevin Holland volvió a decepcionar. Kevin Holland es un peleador simplemente que no quiere ser campeón. Es un peleador que tiene todas las posibilidades de ser un top 5 histórico en 170 libras. Es un peleador que, ¿por qué no? Para mí sería un serio contendiente a ese cinturón de 170 libras. Pero simplemente él se niega rotundamente a ser un peleador élite, se niega rotundamente a entrar en un top 5, se niega rotundamente a ser un serio contendiente en la división de 170 libras, a ser un serio contendiente a ese cinturón, señores. ¿Y por qué estoy diciendo todas estas cosas, señores? Cuando Kevin Holland pelea entre Michael Chiesa, que lo finaliza en ese primer asalto contra todo pronóstico, y logra entrar en ese tan ansiado top 15 de las 170 libras, que es una de las divisiones más difíciles que hay. Una de las divisiones con más nombres grandes que tiene la UFC, una de las divisiones que es sumamente complicado simplemente entrar en ese top 15 de peleadores. Cuando él logra entrar ahí, hicimos un video, analizamos la pelea de él ante Michael Chiesa aquí en este canal, que lo pueden buscar y lo pueden ir a ver. Y estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando de que Kevin Holland es un peleador que para mí es sumamente joven, tiene solamente 30 años y es un peleador que todavía tiene mucho no, pero tiene un poco todavía de margen de mejora y podía hacer grandes cosas. Un peleador que no hemos visto en su prime, en su mejor momento, y es un peleador que si actuaba de manera un poco más inteligente de lo que había hecho hasta el momento, pues es un peleador que podía hacer grandes cosas dentro de la compañía. Es un peleador que podía hacer un top 5 fácilmente histórico. Es un peleador que simplemente podía estar en la conversación por un futuro cinturón o ser un posible aspirante al cinturón de 170 libras. Y estuvimos hablando todas estas cosas. Y ahora ante Jack de la Magdalena, señores, a mí me sorprendió que tomara esta pelea, porque fue una pelea en la cual él tuvo poco menos de 2 meses para prepararse. Y esto es una de las cosas que yo estuve hablando, de que Kevin Holland es un peleador que se mantiene muy activo siempre. Es un peleador sumamente activo. Y esto es algo de que si él quería ser campeón en algún momento, si quería tener méritos deportivos o escalar más en la división de 170 libras, que tenía que simplemente dejar de hacerlo. Tenía que dejar de hacer esto de mantenerse tanto tiempo activo y saber tomar peleas un poco más inteligentes, tener un poco más de tiempo de preparación. Todo esto lo estuvimos hablando. Por eso me sorprendió que tomara esa pelea ante Jack de la Magdalena, que por cierto también hizo una predicción que está en el canal, la pueden ir a buscar, en la cual yo di como favorito a Jack de la Magdalena. Sinceramente di como favorito a Jack de la Magdalena, aunque dije que con el alcance que tenía Kevin Holland tenía posibilidades de ganar esa pelea. Pelea que al final termina perdiendo, pelea que también tienen el análisis que hizo Nesti, lo tienen aquí en el canal, lo pueden ir a buscar, lo pueden ir a ver. Y yo me sentí bastante decepcionado luego de ver esta pelea. Me sentí bastante decepcionado porque cómo es posible un peleador que tiene tantas habilidades, un peleador sumamente completo, un peleador sumamente grande para la división de 170 libras en cuanto a estatura, me refiero, un peleador que tiene ese alcance, un peleador que sabe pelear muy bien de pie, un peleador que tiene un jiu-jitsu tremendo, un finalizador nato. ¿Cómo es posible que sea tan poco disciplinado? ¿Cómo es posible que no se tome tan en serio el ser campeón de UFC o el escalar dentro de la compañía? Un peleador tan joven con solamente 30 años, un peleador que todavía, ya vuelvo y repito, tiene margen de mejora. Kevin Holland me refiero, un peleador que tiene margen de mejora, un peleador sumamente completo y simplemente se niega a ser campeón, se niega a hacer un top 5, se niega a estar en la conversación por futuros contendientes a ese título de 170 libras, se niega a todas estas cosas, señores. Yo creo que luego de esta pelea ante Jack de la Magdalena, ese Kevin Holland que vimos, creo que ese Kevin Holland poco constante con sus victorias, ese Kevin Holland poco disciplinado, con poca seriedad en esta pelea, creo que esa es la tónica que siempre hemos visto de Kevin Holland. Pero siempre hemos tenido, o al menos yo he tenido esa fe, esa esperanza de decir algún día Kevin Holland se va a poner serio, algún día Kevin Holland va a querer ser un peleador competitivo y vamos a ver un Kevin Holland en su prime de verdad, cosa que hasta ahora no hemos visto. Y creo que ya después de esta pelea he perdido un poco la fe en ver ese Kevin Holland, ver un Kevin Holland un poco más serio, que en esta pelea me demostró, señores, que sigue haciendo lo mismo, que él simplemente está para llevarse el cheque, ir a hacer la mayor cantidad de peleas posibles dentro de la compañía, lo que dure su carrera profesional dentro de la UFC, y tratar de conseguir la mayor cantidad de cheques posible. Eso es, yo creo que ese es el plan de Kevin Holland. Simplemente ese es su plan. En esta pelea contra Jack de la Magdalena, señores, que no me quiero enfocar mucho, pero igual quiero repasarlo un poco por encima, vimos un Kevin Holland que simplemente no estaba haciendo daño. Vimos un Kevin Holland sumamente parado, un Kevin Holland agarrándose las nalgas en medio de la pelea, haciendo chistes en el medio de la pelea, hablando en el medio de la pelea, cosas que Nesti mismo lo estaba hablando, lo peligroso que es estar
teniendo conversaciones cuando estás peleando, porque simplemente te puedes llevar un golpe y no tienes la quijada en su lugar donde tiene que estar. Estás totalmente entretenido, tus 5 sentidos no están centrados en lo que es la pelea. Por tanto y demás, puedes cometer muy fácilmente errores, o tienes muchas más posibilidades de cometer errores estando entretenido hablando que estando 100% enfocado en tu pelea. Y señores, cuando la pelea entre Kevin Holland y Jack de la Maddalena termina, vi como un Kevin Holland un poco decepcionado. Y yo me quedé pensando y yo dije, bueno, pues, ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas si al final no hiciste nada en la pelea? Lo que hiciste fue hacer prácticamente check. Tus golpes todos prácticamente se quedaban en la guardia. De hecho, a mí me sorprendió que dieron decisión dividida. Me sorprendió porque yo vi ganar muy bien a Jack de la Maddalena, porque los golpes que Kevin Holland conectó no eran golpes de poder. Simplemente eran golpes que prácticamente todos se quedaban en la guardia y los pocos que lograba conectar eran golpes prácticamente de marcar. Yo estaba viendo la pelea y lo que estaba comentando simplemente era, esto más bien parece un sparring entre dos compañeros de equipo que una pelea de UFC. Una pelea que para mí me causó muchísimo hype, una pelea que yo esperaba fuegos artificiales, realmente esperé una guerra pura y dura de striker y no lo terminó siendo. Terminó siendo prácticamente un sparring entre dos compañeros. Me recordó mucho, de hecho, esa pelea me recordó muchísimo al video que salió del sparring que hizo en su momento Francis Ngannou y Cyril Gane. Un sparring un poco salido de control quizás, un sparring un poco más duro de lo normal, pero al final del día un sparring, señores. Y esto es lo que vimos en esta pelea. Prácticamente un sparring por parte de estos dos peleadores. Jack de la Maddalena, por supuesto, impuso más ritmo de que Kevin Holland podía imponer, pero aún así, por supuesto, Kevin Holland mantuvo bastante bien la distancia. Creo que fue lo único bien que hizo, mantener en ciertas ocasiones bastante bien la distancia. Pero fuera de eso, creo que Kevin Holland lo hizo todo mal. No supo imponer ritmo, Kevin Holland no supo sacar provecho precisamente de esta distancia. No pudo sacarle el 100% provecho de la distancia tan grande que tenía ante Jack de la Maddalena. No sacó beneficio del juego de suelo tan bueno que tiene ese jiu-jitsu, no sacó beneficio de la pegada tan grande que tiene, no supo poner un ritmo, es que no supo hacer prácticamente nada, señores. Y esto a mí me decepcionó totalmente. Creo que ya ahora mismo no podemos hablar de que Kevin Holland sea un histórico, no podemos hablar de que Kevin Holland tenga un futuro dentro de la compañía, porque simplemente es un peleador que no se mantiene constante con sus victorias. Es un peleador que vemos ganar 2 peleas consecutivas, luego lo vemos perder, luego lo vemos ganar de nuevo, luego lo vemos perder. Entonces es un peleador que no muestra ningún tipo de seriedad y de compromiso con el deporte. Es un peleador que simplemente está para ganar su cheque. Es una estrella, porque sí lo es un peleador que llama mucho la atención, es un peleador que a todo el mundo le parece interesante verlo pelear, pero es un peleador que no está para ser una superestrella o un superdeportista más bien. Porque una superestrella creo que sí creo que es una estrella dentro de la compañía, pero no está para ser un deportista élite. Su interés realmente no es eso. Y yo tenía esperanza, y creo que muchos peleadores o muchas personas que siguen la MMA tenían esperanza que Kevin Holland fuera un peleador más grande de lo que es. Y creo que se ha quedado en eso. Creo que entró siendo un muy buen prospecto, entró siendo un peleador con muchas expectativas, que al final se han quedado en eso, se han quedado en puramente expectativa, porque es un peleador que no tiene mucho compromiso en cuanto al deporte se refiere. Es un peleador que simplemente, señores, vuelvo y repito, y me van a escuchar repetir esto bastantes veces en el video, es un peleador que está para ganar el cheque, está para hacer la mayor cantidad de peleas posible y ganar su dinero e irse. Actualmente yo no veo que pueda hacer más Kevin Holland ahora, a no ser peleas simplemente para que otros peleadores escalen. Esto es lo que puede hacer Kevin Holland en estos momentos, porque no lo veo tan siquiera enfrentando a un top 10 de la división. No lo veo con la habilidad para ganarle ahora mismo un top 10 de la división si sale con esta falta de disciplina, a las peleas, si sale con estas pocas ganas, que prácticamente lo que vimos en esta pelea fue un sparring. En vez de ver juegos artificiales o una guerra, prácticamente lo que vimos fue un sparring. Entonces creo que Kevin Holland se ha quedado bastante bajo con todas las expectativas que teníamos después de haberlo visto finalizar la Michael Chiesa, después de haberlo visto entrar en ese top 15. Creo que todas las expectativas que teníamos de ver a un Kevin Holland diferente, a un Kevin Holland mucho más comprometido, creo que todas esas expectativas se han quedado en eso. Simplemente se han quedado en expectativas. Y creo que esta va a ser la tónica que vamos a seguir viendo de Kevin Holland. Creo que va a ser el típico peleador de compañía. Creo que yo tenía esa duda de si Kevin Holland iba a ser un peleador más bien buscando un título, un peleador más bien estando en la conversación de posible contendiente o de serio contendiente, o si simplemente se iba a quedar siendo un peleador de compañía. Y creo que ya con esta pelea me demostró que es lo que quiere ser. Quiere ser un peleador de compañía. Quiere ser un peleador que utilicen para que otros peleadores crezcan en la división, ser un underdog siempre en todas sus peleas. Creo que eso es lo que va a terminar siendo Kevin Holland, y eso es lo que me acaba de demostrar que va a ser Kevin Holland y lo que él mismo quiere hacer. Y ya les digo, Kevin Holland para mí es un diamante en bruto que él mismo no se ha sabido pulir. Creo que la falta de disciplina se lo ha comido. Creo que él mismo se ha interpuesto para que él mismo no crezca. Es algo difícil de entender, pero eso es una realidad. Kevin Holland mismo se ha puesto los traspiés
para no seguir creciendo y para no ser un mejor peleador, para no seguir evolucionando, cosa que creo que puede hacer porque tiene margen de mejora por la edad tan joven que tiene. Por tanto, y demás, señores, creo que bastante decepcionado con esta pelea de Kevin Holland, bastante decepcionado con Kevin Holland en sí. Creo que es un peleador que tiene mucho más que ofrecer, pero simplemente se niega a hacerlo. Creo que es un peleador que puede ser o pudiera ser un contendiente al título, pero simplemente él se niega a hacer este tipo de peleador. Se niega a tener la disciplina que se necesita, se niega a querer este estilo de vida. Y ojo, no estoy tirando ningún tipo de hate hacia el propio Kevin Holland. A mí es un peleador que me encanta, ya les digo, me parece sumamente interesante verlo pelear siempre. A mí me entretiene muchísimo. Esta pelea creo que fue la excepción. Creo que esta pelea me llevé bastante decepción por parte de él, porque esperé otra cosa, sinceramente. Peleando ante un strike, y creo que era una pelea que todos esperábamos que fueran juegos artificiales, por tanto no fue así. Yo me decepcioné bastante, pero aún así no le estoy tirando ningún tipo de hate a Kevin Holland, pero sí estoy dando mi punto de vista y mi opinión respecto a lo que queda para él ahora mismo, respecto a lo que yo me esperaba, las expectativas que yo en lo personalmente tenía con Kevin Holland de un deportista un poco más comprometido a lo que ha terminado siendo o a lo que me ha terminado demostrando. Tampoco es el fin del mundo, quizás más adelante se enfoca más. Ya te digo, yo no tengo muchas esperanzas ahora mismo en verlo enfocado, pero ya les digo, no tiro ningún tipo de hate. Me encanta como peleador, pero simplemente no lo veo a la altura. No por la técnica que tenga o por las habilidades que tenga, sino no lo veo a la altura porque él no quiere estar. No lo veo a la altura de estar en el top 10 o en el top 5. No porque sea un mal peleador, porque es un tremendo peleador. Simplemente porque él no quiere. Él mismo es su propia barrera, él mismo es su propio obstáculo. Kevin Holland simplemente no quiere estar ahí. No quiere solamente hacer peleas y llevarse sus cheques. Él no está mirando a largo plazo, está mirando simplemente en el corto plazo. Aún así, señores, déjenme ustedes saber lo que piensan de Kevin Holland. Déjenme ustedes saber qué creen de su última pelea ante Jack de la Magdalena. Y qué creen ustedes que sea el futuro para Kevin Holland. Si simplemente va a ser un peleador para que otros escalen. Simplemente va a ser un peleador que la UFC va a estar utilizando siempre para que las nuevas estrellas o los nuevos prospectos que lleguen a la compañía escalen gracias a su nombre. O si creen que en un futuro Kevin Holland puede centrarse más en lo que es su carrera como profesional y no buscar tanto ese cheque a corto plazo y pensar un poco más en el largo plazo. Déjenme ustedes saber lo que piensan. Yo lo voy a estar dejando por aquí, señores, y nos vemos en el próximo video.